Vamos a comenzar con un nudo deslizado para tejer este proyecto. Y a continuación vamos a tejer 5 cadenas. Nos vamos a la primera cadena, insertamos el ganchillo y aquí tejemos un punto deslizado. Noten que se formó un círculo, vamos a trabajar dentro de ese círculo. Entonces comenzamos con 3 cadenas que equivalen al primer punto alto. Y dentro del círculo vamos a tener 15 puntos altos para que al final tengamos 16 con las 3 cadenas que hicimos. Ya terminé de tejer mis 16 puntos altos, entonces en la tercera cadenita voy a cerrar con un punto deslizado pero cambiando de color. El siguiente color que voy a usar será el blanco, así que tomo el color blanco y lo voy a sacar por aquí de esta manera. Hago 3 cadenitas y vamos a cortar el primer hilo con el que estábamos tejiendo y hacemos un nudito por la parte de atrás para evitar que se nos suelte. Tenemos 3 cadenas, vamos a hacer una más y vamos a tejer un punto alto en el siguiente espacio. Tejemos una cadena y un punto alto. Una cadena, un punto alto y así vamos a tejer toda esta vuelta. Ya llegué al final de esta vuelta, vamos a hacer una cadenita y cuento la tercera cadena de las primeras 4 que hicimos. En la tercera voy a hacer un punto deslizado cambiando de color. Ahora me voy a cambiar al color verde y voy a hacer inmediatamente un punto deslizado en el espacio de cadena. Hacemos el nudito por la parte de atrás y vamos a continuar trabajando esta tercera vuelta con el color verde. Continuamos con 2 cadenas y vamos a tejer 2 puntos altos sin terminar aquí en este mismo espacio. Ahora los terminamos todos juntos. Hacemos 2 cadenas y nos vamos al siguiente espacio donde vamos a tejer 3 puntos altos cerrados juntos. Y repetimos esta secuencia hasta completar la tercera vuelta. Ya llega al final de la tercera vuelta, entonces vamos a tejer 2 cadenitas y justo aquí encima de los 3 puntos donde lo cerramos vamos a hacer un punto deslizado, pero también tenemos que cambiar de color. Yo voy a pasarme ahora a este color cremita, vamos a sacarlo de la misma forma como lo hemos hecho en las vueltas anteriores. Y hacemos un punto deslizado en el espacio de 2 cadenas. Para comenzar a tejer la cuarta vuelta subimos 3 cadenas. Y aquí en este mismo espacio vamos a tejer 2 puntos altos normales. Una cadena y en el siguiente espacio 3 puntos altos. De nuevo una cadena y nos vamos al siguiente espacio para tejer la primera esquina de nuestro cuadrado. En el siguiente espacio entonces vamos a tejer 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos allí mismo.
y ya tenemos la primera esquina. Para continuar vamos a hacer una cadena. En el siguiente espacio tejemos 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos y una cadena, 3 puntos altos. Vamos a repetir esto 3 veces para tejer la siguiente esquina. Bueno, en el siguiente espacio vamos a tejer 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos en el siguiente espacio y en el siguiente vamos a tejer la esquina así como hicimos esta esquina y seguimos hasta completar toda esta vuelta. Bueno, ya llegué al final de esta vuelta. Fíjense que aquí acabo de tejer la última esquina y me queda un espacio. En este espacio vamos a tejer 3 puntos altos. Ahora hacemos una cadena y vamos a cerrar en la tercera cadena con un punto deslizado. Hacemos una cadena y cortamos el hilo. Y fíjense que ya nuestro cuadrito tiene forma de cuadrito. Bueno, vamos a tejer la última vuelta de nuestro cuadro. Vamos a cambiarnos nuevamente al color blanco. Nos ponemos aquí en este espacio de cadena y vamos a hacer un nudo deslizado en el color blanco para sacarlo por aquí. Inmediatamente hacemos 3 cadenitas y aquí mismo vamos a tejer 2 puntos altos. Una cadena, nos vamos al siguiente espacio y tejemos 3 puntos altos. Vamos a repetir hasta llegar a la primera esquina. Muy bien, ya estamos en la esquina, vamos a tejer 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos aquí mismo. Seguimos con una cadena, 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos y en las esquinas vamos a tejer las esquinas como la que acabamos de hacer. Bueno, ya terminé de tejer esta vuelta, vamos a hacer una cadena para cerrar en la tercera cadenita de las que hicimos para iniciar. Cerramos aquí con punto deslizado, hacemos una cadenita y cortamos el hilo. Y ya tenemos nuestro primer cuadro listo. Este cuadrado mide 14 centímetros. Yo estoy haciendo una talla S, pero al final van a ver, yo me lo probé y yo soy talla M, así que a mí también me quedó bien. Si vas a hacer una talla S o talla M, puedes hacerlo con estas medidas. Si vas a hacer una talla más grande, puedes hacer una vuelta más, así como la última vuelta que hicimos. En total debemos tejer 12 cuadros, pero a medida que los vamos tejiendo los vamos a ir uniendo para hacer esta forma que estoy mostrándoles aquí. Y ya les voy a decir cómo los vamos a ir uniendo. La idea es que al final todos los cuadros queden unidos, que quede todo cerradito. Esta puntica debe quedar aquí. Bueno, miren, se me hizo de noche y no pude seguir grabando. Ya tengo casi todos mis cuadros unidos, solamente me faltan 2, así que voy a mostrarles cómo los he estado uniendo para que ustedes también lo vayan haciendo. Entonces vamos a pegar el cuadro que va aquí. Miren, aquí lo tengo, estoy tejiendo la última vuelta y es en este puntico en el que lo vamos a pegar. Una cadena, vamos a tejer la esquina, 3 puntos altos. Ahora toca hacer 3 cadenas, pero vamos a hacer una y la segunda cadena la vamos a unir con el top. Entonces vamos a insertar el ganchillo aquí en esta puntica y vamos a hacer la segunda cadena. Hacemos la cadenita número 3 normal y vamos a terminar de tejer la esquina en el cuadrado que estamos tejiendo.
Ahora vamos a tejer el siguiente espacio, que son 3 puntos altos, pero debemos hacer una cadena también uniéndola con la parte del top. Fíjense que ahí ya quedó unida. Vamos ahora sí a tejer los 3 puntos altos. Hacemos la siguiente cadena también tomándola con la partecita del top que corresponde. Y ahora sí, 3 puntos altos. Y ya les voy a mostrar cómo va quedando todas las dos partes unidas. Vamos a seguir tejiendo de esta manera para unir el cuadrado con el top. Cuando estemos en la esquina les vuelvo a explicar cómo lo vamos a hacer. Ya estoy en la esquina, tejí mis 3 puntos altos, vamos a tejer las 3 cadenas. Hago la primera y la segunda la vamos a atravesar por aquí. Bueno, ustedes allí van mirando cómo lo estoy haciendo, yo sé que ustedes también lo van a hacer muy bien. Aquí ya sacamos la segunda cadenita, vamos a hacer la tercera y terminamos de tejer la esquina con otros 3 puntos altos. Bien, aquí me quedaron ya las 4 esquinas unidas. Entonces ahora voy a continuar tejiendo y uniendo hasta terminar de pegar este cuadro. Luego me voy a pegar el último que me falta y ya les muestro lo que sigue. Bueno, ya terminé de pegar el otro cuadro. Miren, ya quedó mi top todo cerrado. Así debería quedar el de ustedes cuando terminen de tejer todos los cuadros. Bueno, ahora vamos a tejer la parte de arriba del top. Con el color blanco hacemos un nudo deslizado. Y vamos a sacarlo por uno de los espacios de cadena de la parte superior del top. Aquí lo sacamos y vamos a hacer 4 cadenas, 3 que equivalen a un punto alto y una cadenita para girar. Ahora nos saltamos un punto y en el siguiente punto tejemos un punto alto. Una cadena, nos saltamos un punto y un punto alto. Y repetimos. Ahora me encuentro en la parte de la sisa. Aquí vamos a tejer lo siguiente. Hacemos un punto alto sin terminar y en el siguiente espacio inmediatamente tejemos un punto alto sin terminar y los terminamos juntos. Esto es para que la sisa no nos quede muy ancha. Seguimos con una cadena y un punto alto hasta llegar a la punta superior. Recuerden que debemos irnos saltando un punto en la parte de abajo. Ya estoy en la parte superior, fíjense, esta es la punta, entonces aquí voy a tejer un punto alto, hago una cadena y allí mismo voy a tejer otro punto alto. Y seguimos tejiendo una cadena, nos saltamos un punto y un punto alto. Cada vez que lleguemos a una punta vamos a hacer lo que acabamos de hacer aquí. Y cuando lleguemos a la parte de la sisa vamos a hacer como hicimos acá en la sisa. Entonces vamos a continuar haciendo esto hasta completar esta vuelta. Ya terminé de tejer esta vuelta, aquí hice una cadena y vamos a contar en la tercera cadenita, haremos un punto deslizado. Una cadena y cortamos el hilo. Ahora esta vuelta que acabamos de hacer aquí arriba la vamos a hacer en la parte de abajo.
Seguimos trabajando ahora en la parte superior del top. Con el color cremita, lo saqué por aquí por un espacio, vamos a trabajar puntos bajos. Vamos a hacer una vuelta de puntos bajos y cuando lleguemos a la punta vamos a hacer el tirante. Ya estoy en la punta, la primera punta del top. Vamos a hacer ahora el primer tirante. Yo voy a hacer 30 cadenas. Ustedes pueden hacer más o menos cadenas dependiendo del largo que ustedes deseen su tirante. Ya tejí mis 30 cadenas. Vamos a juntar las puntas para pegar estas cadenas en la otra punta del top. Y aquí lo unimos con una cadenita. Ahora hacemos una cadena al aire y nos regresamos por el tirante con puntos bajos. Bueno, ya hice un punto bajo en cada cadenita del tirante. Vamos entonces aquí a este espacio, hacemos un punto bajo. Ahora seguimos tejiendo un punto bajo en cada punto hasta que nos encontremos con la parte de atrás del tirante. Bueno, miren, aquí se van a encontrar con la parte del tirante que pegamos, entonces simplemente vamos a pasamos de largo como si nada, hacemos un punto bajo y seguimos tejiendo. Cuando lleguemos a la siguiente punta, hacemos el siguiente tirante y repetimos lo mismo hasta completar toda la vuelta. Ya terminé de tejer mi vuelta con el color cremita, miren aquí ya corté el hilo y bueno, miren así es como debería ir hasta aquí nuestra blusita. Ahora nos cambiamos al color blanco y vamos a tejer una vuelta de puntos bajos. Yo voy a comenzar por hacer los puntos bajos por toda esta parte de la sisa. Luego hacemos una vuelta de puntos bajos por todo el borde del cuello, también pasando por los tirantes y por último haremos también en la otra sisa. Continuamos con la parte de abajo del top. Luego de hacer la vuelta de un punto alto y una cadena, vamos a hacer un borde de puntos bajos con el color crema y si desean también pueden hacer luego un borde de puntos bajos con el color blanco. Ya les voy a mostrar el resultado. Y así fue como quedó mi top ya terminado. Yo hice unos flequitos en la parte de abajo, me parece que se ve súper lindo. Espero de verdad que te haya gustado este video. Si lo haces, no olvides compartirme tus fotos en mis redes sociales y sígueme para más videos de tejidos. Nos vemos en el próximo.